Consejo de Ministros es en realidad gobierno. En nuestro ordenamiento no es posible diferenciar las dos figuras, gobierno y Consejo de Ministros. Al menos no es posible a día de hoy, tal como se ha regulado el gobierno. Históricamente, el Consejo de Ministros hunde sus raíces en las monarquías constitucionales del siglo XIX, que atribuían, como es sabido, el poder ejecutivo al rey, quien a su vez se rodeaba de una serie de asesores, de personas de confianza, que raramente tenían reflejo constitucional. La Constitución no solía preocuparse de ellos, no solía contemplarlos, y cuando lo hacía los concebía simplemente como un apéndice del monarca. Con la evolución de estas monarquías a las actuales monarquías parlamentarias de las democracias constitucionales se produce, como es sabido, un traslado del poder ejecutivo, del monarca, que reina pero no gobierna, a un nuevo órgano constitucional que es quien asume el poder ejecutivo. Este órgano constitucional, el gobierno, es además mucho más que un poder ejecutivo en el sentido tradicional del término. No es un mero ejecutor de las decisiones de otros, de las decisiones parlamentarias, sino que tiene una extraordinaria capacidad de impulso político, de propuesta política, de iniciativa, del llamado indirizzo político, que lo convierte en el director de un país, dicho rápidamente. Nuestra Constitución regula casi de un modo indistinto Consejo de Ministros y Gobierno, aunque en realidad el artículo 98 de la Constitución establece que son miembros del Gobierno el presidente, los vicepresidentes si los hay y los ministros, añadiendo que también pueden formar parte del Gobierno los demás miembros que establezca la ley. Lo que sucede es que la ley del gobierno, la ley del año 97, decide configurar un gobierno de pequeñas dimensiones, estableciendo el límite de lo que es gobierno y de lo que no lo es en el listón de los ministros. Por debajo de ellos, por tanto, no estamos ante gobierno, estamos ante otra cosa que veremos es más bien administración, aunque con muchos aspectos en común. Por tanto, la Constitución procede a atribuir las distintas facultades, la ampliedad de facultades que corresponde a un gobierno en una actual democracia constitucional, indistintamente al Consejo de Ministros o al Gobierno. Así sucede cuando se reconoce la iniciativa legislativa, en exclusiva cuando se trata de los presupuestos generales del Estado, o la potestad reglamentaria, o la deliberación previa a acordar la disolución del Parlamento o plantear una cuestión de confianza, que son atribuciones propias del presidente del Gobierno, o incluso cuando le concede la potestad de declarar los estados de alarma o excepción. Además, la ley del Gobierno, con una minuciosidad evidente, pasa a asignar al Consejo de Ministros una serie de funciones propias de un órgano de esta característica, definido en la ley de gobierno como un órgano colegiado de gobierno. Por tanto, ahí vemos que, por ejemplo, tiene funciones de emisión de deuda pública o negociación de los tratados, pero lo importante también es que existen otras leyes en el ordenamiento que puntualmente y en función del sector que regula le asignan otras funciones. Por citar una emblemática, podemos mencionar la concesión del indulto, que se atribuye en la ley correspondiente al Consejo de Ministros. En el Consejo de Ministros, por tanto, hay una evidente manifestación del principio colegial del gobierno, pero no nos podemos olvidar de la influencia decisiva que el principio presidencial tiene en él, como tiene por lo demás en el resto de gobierno, de configuración del gobierno. No solo porque evidentemente el presidente delimita el Consejo de Ministros estableciendo cuántos departamentos ministeriales, por tanto cuántos ministros hay y quiénes son sus titulares, sino que más puntualmente es quien convoca al Consejo de Ministros, lo preside y además fija el orden del día, lo que equivale en términos políticos a fijar la agenda política. El Consejo de Ministros se preside, como he dicho, por el presidente del Gobierno y tiene una serie de órganos de apoyo. Bueno, el secretario es el ministro de Presidencia y tiene una serie de órganos de apoyo, el secretariado de Gobierno, que hace funciones básicamente burocráticas de preparación del Consejo de Ministros, y la comisión delegada de secretarios de Estado y subsecretario, que analizamos en otra voz de este proyecto,
que tiene también un papel decisivo, puesto que va filtrando las decisiones que de las que realmente conoce el Consejo de Ministros. Así, el índice verde, por ejemplo, son los asuntos que en esta comisión de niveles 2 de gobierno pasan sin grandes discrepancias y que, por tanto, permiten una lectura mucho más rápida, por no decir meramente de trámite, en el Consejo de Ministros, a diferencia de lo que sucede con el índice rojo, que son los asuntos que realmente plantean problemas. Las deliberaciones del Consejo de Ministros son secretas. La conculcación de esta reserva está tipificada como delito en el Código Penal y del Consejo de Ministros se levanta un acta muy escueta, la ley dice, en la que constan exclusivamente las circunstancias del tiempo y el lugar en el que se ha celebrado, los asuntos que se han acordado y la relación de asistentes. Y poco más nos dice la ley del Consejo de Ministros. Normalmente la tarea más burocrática o previa o de preparación de informes, más administrativa, la carga administrativa que es santa de preparación de un Consejo de Ministros, se regula en una instrucción, la actual es de abril del año 2012, una instrucción de 2012 de tramitación de asuntos en el Consejo de Ministros, comisiones delegadas, etcétera, pero fuera de este marco normativo es esencial la costumbre y el principio de dirección presidencial. Por ejemplo, los consejos de ministros se suelen celebrar los viernes en el Palacio de la Moncloa, que es la sede de gobierno, pero nada impide que tengan lugar otro día o en otra ciudad. Habitualmente se llaman consejos extraordinarios cuando realmente no lo son. Es habitual que haya un periodo de vacaciones, pero si el presidente decide convocar un consejo de ministros por razones de interés político, de necesidad de dirección del país, lo hará. Y es habitual también, aunque no está establecido en ninguna norma, que haya una mínima referencia, se llama así en el argot, referencia al Consejo de Ministros, que se cuelga en la web institucional y se distribuye en la prensa, en la que se explican los acuerdos de gobierno, del que también suele dar cuenta el ministro que asume las tareas de portavocía. Desde hace años, además, es el ministro, en este caso actual, la ministra de la Presidencia, porque son personas que conocen bien los acuerdos, el elenco de acuerdos adoptados y cuál es la naturaleza, es decir, tienen la visión más panorámica del gobierno.